fue esa capacidad y cómo la relaciona con su vida cotidiana. Todo América del Norte y Centroamérica le puso: este es Estados Unidos. Todo América del Sur dijo: esto es México. Todo África le dijo: esto es un safari. O sea, es la cercanía que tiene el chico y es lo que en el currículum está plasmado. Una enseñanza de la geografía poco sólida y que finalmente nos lleva a buscar caminos para su mejor enseñanza. En alguna ocasión, en una plática en la ciudad de Morelia, llegando a un salón de clases, les preguntaba yo a los chicos: ¿dónde está el norte? Y de repente pues, todos levantaban la cabeza al techo. Dije: sí, yo sé que el norte siempre está arriba, y si no, vean el mapa, como dice el dicho. Pero no, mi sorpresa fue que ellos tenían dibujada una rosa de los vientos en el techo y buscaban. Esa rosa de los vientos es diferente en cada salón por la ubicación geográfica del salón. Entonces los chicos desde el principio están familiarizados ya con el mapa cuando les damos la herramienta y se lo facilitamos. Pero bueno, un poco en ese sentido, tomando esto como referencia, me gustaría que nos diera su opinión, maestro Víctor, acerca de la relación de estas dos asignaturas tan hermanadas como es la geografía y la historia. Bien, desde luego, en mi práctica, por ejemplo, de la historia, yo he visto que requerimos pues, los espacios. Es decir, la historia se ocupa de seres humanos, pero dentro de un espacio. Entonces, yo creo que hay que brincar esta idea de que se hacía historia, ¿no? De que simplemente explicábamos el hecho, pero al principio decíamos el espacio como el escenario, ¿no? Sino creo yo que hay una completa interrelación entre los hechos y los espacios. Y creo yo que pues, uno no puede dedicarse a la práctica de la historia sin una base geográfica. Y también yo creo que para algunas nociones de geografía, pues hay que tener algunos conocimientos, desde luego, de la historia. Van a ir juntas las disciplinas. Entonces, por eso mi interés de alguna manera y ver por qué particularmente pues, en el 19, ¿no? El 19 se está conformando el sistema educativo aquí en México. Es cuando empieza a plantearse ya formalmente la escuela, con la idea esta que tenemos, como la vemos el día de hoy, ¿no? La escuela conformada pues tanto con planes, programas, con libros de texto, con docentes, con alumnos, y entonces está surgiendo pues esta noción y entonces la disciplina tiene un espacio dentro del currículum de la enseñanza en dicho momento. Pues a mí me llama la atención, ¿qué aprenden los niños en un principio mexicanos y después latinoamericanos de geografía? Es una cuestión que pues ahora ya sabemos más, o explorando mismos, leyendo a otros colegas, vemos otras nuevas concepciones, ¿no? Por ejemplo, para la cuestión de la geografía en México, el siglo XIX es un siglo muy interesante, ¿no? Yo siempre planteo, incluso lo menciono aquí en el artículo, de cómo la llegada de Humboldt, el paso de Humboldt aquí al inicio del siglo XIX, como que plantea pues, nuevos paradigmas sobre la cuestión. Humboldt hace un trabajo de recopilación muy interesante, ¿no? Que se plasma en varios libros, y particularmente el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, pues va a ser un libro de texto que se va a utilizar, no escolar precisamente, pero sí todo el que quiera saber algo sobre México, pues va a acudir a él. Hay un avance en ese tipo sobre la cuestión. Y después, a mediados del siglo y avanzado el siglo XIX, pues vamos a ver, surge la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ¿no? Que es ya un club en este sentido de intelectuales que se van a ocupar precisamente de la disciplina. Tenemos en la segunda mitad del siglo XIX a don Antonio García Cubas, un sabio geógrafo que va a hacer una obra muy interesante. Pero entonces uno pensaría que estos avances se van a plasmar en los libros, pero ya vemos ahora que hay todo un proceso, ¿no? Que la historia o la geografía o los conocimientos que enseñamos a los alumnos
generalmente no pasan por un proceso automático de los avances que están teniendo las disciplinas, sino que es mucho muy complejo, ¿no? La idea esta de la transposición didáctica, que se tiene que adecuar estos contenidos a pues el nivel de conocimientos que están teniendo los alumnos. Entonces lo que encuentro en principio pues son muchos problemas para la enseñanza de la geografía en el siglo XIX a partir de los textos. Es un poco complejo, ¿no? Porque yo trabajo a partir pues de las preguntas que le puedo hacer al texto. Desafortunadamente, no sé, ya no puedo hacer trabajo de campo o hacer entrevistas en la medida en que todos los que fueron alumnos de esa época pues ya no se encuentran presentes. Entonces es altamente especulativa la investigación, pero bueno, desde luego está sentada con los documentos que son principalmente los libros de dicho momento. Entonces yo veo que hay una tendencia en un principio mucho a copiar los textos, pues sobre todo europeos, ingleses, después franceses, que son los que se van a adaptar para la enseñanza aquí en el país de lo que son las ciencias como la geografía. Entonces estas nociones, estas ideas también se van a plasmar en una especialidad de la geografía que es la cartografía, de cómo debe de enseñarse a los niños esta noción. Los textos son sobre todo muy insistentes, ¿no? De que desde luego al alumno hay que ubicarlo espacialmente, y en este sentido la mejor representación del espacio que existe en dicho momento son las cartas geográficas. Entonces vamos a ver que siempre en las introducciones que hacen los autores a lo largo de los ejercicios se recomienda a los profesores que trabajen las cartas geográficas, pero yo veo un problema en este aspecto que tiene que ver también con la cuestión pues de la edición en dicho momento, que resulta muy caro incluir cartas geográficas. Entonces la gran mayoría de textos de geografía del siglo XIX no traen cartas geográficas. La mayoría o algunos, los que llegan a traer, incluyen un mapa plegable, estos mapas grandes de papel cebolla, ¿no? Que vienen doblados en ese aspecto, por lo mismo que al ser tan grandes y al doblarse pues son muy delicados para manipular en esa cuestión. Son los que lo llegan a traer, entonces la mayoría no lo traen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se acude a la sapiencia del profesor de que deba de dibujar pues los espacios en el salón, lo cual pues viene a complicar, ¿no? Se empiezan a tenerse nociones, ¿no? Todavía creo que en la escuela a nosotros nos tocará una ocasión que seamos capaces de delinear nuestro espacio territorial, ¿no? Sabemos que nuestro país tiene forma como de cuerno, ¿no? Que es también el otro de los mitos, ¿no? Que fue creado también en el 19, que es este famoso cuerno de la abundancia en este sentido, ¿no? Y todos, por ejemplo, vamos a ver que dibujamos a nuestro país, porque así lo entendimos, como la gran entrada del Golfo de México, la parte toda esta norte que en realidad corresponde a los Estados Unidos, pero todos lo aprendimos a dibujar y la seguimos reproduciendo con esta gran línea, ¿no? Que viene como desde la Luisiana y ya porque esto viene a la entrada del famoso Golfo de México, que si vamos a ver con precisión, la mayor parte también corresponde a los Estados Unidos. Entonces, decíamos, se procuraba que el profesor dibujara el mapa y que los